Muy buenas a todos, soy Gonzalo Velázquez y hoy os presento la segunda parte de cómo parten los equipos andaluces al mercado de fichaje. En ella os recuerdo que un compañero periodista y un servidor charlaremos brevemente para aclarar la situación de cómo arranca el mercado de fichajes invernal para los equipos de nuestra comunidad autónoma. Hoy contamos con la presencia de Álvaro Oñate, un periodista al que podemos leer en sus redes sociales haciendo análisis sobre el Real Betis y sus jugadores. Además, podemos escucharle en Betis Televisión comentando algunos partidos y en Radio Betis en la sección El Radar los jueves por la mañana. Antes de empezar, Álvaro, muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Un placer estar aquí en Balón Andaluz para tratar toda la actualidad del Betis. Y en primer lugar, me gustaría preguntarte, al igual que hice con Carlos el otro día, por el mercado de verano del Betis. Porque una vez disputados los primeros 18 partidos de liga, el Betis es noveno clasificado en liga con 25 puntos, empatado con varios equipos, con el séptimo clasificado, por ejemplo, que es la Real Sociedad, y está a 5 puntos del sexto puesto, que son los que dan acceso en estos momentos a Europa. ¿Cómo valoras hasta el momento la temporada que está haciendo el equipo y sobre todo la plantilla que se ha confeccionado para esta temporada? Bueno, creo que ha sido una primera parte de la temporada algo extraña, con mucha irregularidad por parte de los de Manuel Pellegrini, también aquejada por esas lesiones y por numerosas bajas que ha tenido en todas las jornadas el técnico chileno. Y bueno, y si tenemos que referirnos también a la confección de la plantilla que ha estado en entredicho durante todos estos meses, pues hay zonas o hay parcelas que sí deben reforzarse, que se han quedado algo cojas en esta plantilla y en la que el Betis tiene, bueno, pues deberes para hacer en este mercado invernal, que siempre sabemos que es complicado, que siempre sabemos que es un mercado caro y donde hay poco en lo que pescar. Así que bueno, a ver cómo se mueve el Betis, porque es notable y es evidente que el Betis debe reforzarse en algún puesto. A raíz de lo que estás comentando, Álvaro, ¿cómo afronta el equipo, sobre todo la entidad, mejor dicho, este mercado invernal? Porque se esperan muchos movimientos. Bueno, todo depende de la economía del Betis, como venimos sabiendo desde hace temporadas atrás, bueno, que no está pasando el Betis a pesar bueno, de cierta continuidad en Europa. No consigue esa estabilidad económica que le permita afrontar el mercado bueno, con grandes números económicos para realizar apuestas importantes. Así que todo dependerá de los jugadores que puedan salir de la plantilla. Se hablaba incluso tras la Junta de Accionistas que el Betis necesitaba ingresar 20 millones de euros en fichajes antes de que terminase la temporada. Así que bueno, que se antoja este mercado invernal como un mercado que puede ser muy movido, que puede ser flexible a todo lo que pueda pasar, porque creo que el Betis no va a cerrar la puerta a ningún futbolista. Así que bueno, yo creo que no va a ser un mercado para nada tranquilo en la Secretaría Técnica del Betis. ¿Y qué jugador podría ser ese que pueda tener la llave, ¿no? Para abrir la posibilidad en el mercado del Betis? Porque hemos escuchado estos últimos días también la posibilidad bueno, de Johnny Cardoso con esa oferta que contaba el Tottenham de prioridad para cometer su fichaje. No sé si podría ser él o qué otros jugadores podrían tener ese sitio que podrían dejar o esa ventana para poder salir y que el Betis pudiera ingresar dinero para poder fichar en el mercado invernal. El tema de Johnny Cardoso, si no recuerdo mal, esa opción prioritaria que tiene el Tottenham sobre el futbolista estadounidense, creo que es a partir de junio, a partir de cuando concluya la temporada. Pero bueno, sigue siendo un futbolista bastante llamativo en el mercado extranjero, sobre todo en el mercado inglés, porque es un futbolista que por condiciones y por perfil puede encajar muy bien en el fútbol británico. Y después todos los jugadores que sean jóvenes como Assam, por ejemplo, que también tiene varios pretendientes, incluso Fran Vieites, se hablaba de que podía ser uno de los jugadores que saliera porque no está contando con mucho protagonismo, excepto en estas últimas jornadas por la lesión del metaluso Ruiz Silva. Pero bueno, más allá de esos futbolistas, dudo que haya alguno que puedan darle un rédito económico importante al Betis. Después, el propio club quiere dar salida a algunos futbolistas que no están contando nada
o que su rendimiento está siendo decepcionante. Veas el caso de Cedric Bacambú, el caso de Ricardo Rodríguez recién llegado a la entidad heliopolitana o también un Juanmi que, bueno, que ha tenido muy poca y escasa participación, excepto aquel gol contra el Celtic en Conference League, que, bueno, otro futbolista que se suma a esa lista de jugadores que no están participando prácticamente en el Betis. Bueno, estos jugadores son los que se supone que deberían de estar en la rampa de salida, ese Cedric Bakambu, ese Juami, pero yo te quiero comentar si, por ejemplo, las cesiones pueden ser un punto para que el Betis pueda fichar en el sentido de vendemos, o sea, conseguimos la cesión de Iker Losada, por ejemplo, Fran Vieites que estabas comentando antes, Nobel Mendy, esos jugadores, si salen cedidos, podrían dejar alguna ficha para que el equipo pudiese fichar en el mercado. Bueno, pues también son opciones. El caso de Iker Losada, que lo acabas de mencionar, es un jugador que tiene un interés altísimo en la segunda división, en la división de plata del fútbol español, y es un jugador que creo que también necesita esa temporada de fogueo. Incluso Nobel Mendy, que es un jugador algo más irregular por las lesiones, que tiene ese rol de cuarto central, pero que no ha terminado de ser utilizado por Manuel Pellegrini por esto mismo que te comento. Pues bueno, son jugadores que sí pueden dar salida. En el caso de Nobel Mendy no te va a dar ningún beneficio si nos referimos al tema ficha, porque sigue teniendo ficha con el Betis Deportivo, con el filial, pero sí el caso de Iker Losada o incluso de Fran Vieites, pues pueden ser vías bueno, para tener una ficha más, para cometer incorporaciones, pero estas incorporaciones, como digo, no creo que se den si no hay salidas en forma de traspaso o de métodos similares al traspaso en el que la ficha sea liberada y el Betis obtenga algún beneficio económico. En tu opinión, ¿cuáles son las posiciones prioritarias que debería reforzar el equipo? Bueno, yo creo que hay tres posiciones que son llamativas. Una es la del centro del campo, que creo que es un debe que tiene el Betis desde hace ya un tiempo, que se ha agravado con las lesiones de larga duración de William Carballo y también de Marc Roca, que parece que ya se va recuperando, pero el Betis sigue necesitando y sigue quejando de esa figura creativa en el centro del campo y creo que lo está buscando en este mercado invernal. Ha sonado Artur Mel, ha sonado siempre a Dani Ceballos, bueno, que es el nombre recurrente de cada verano y de cada invierno. Y ahora en estas últimas horas también está sonando el nombre de Enzo Lefebvre, un jugador que estuvo en el Lorient, en el fútbol francés, que dio el salto después a la Roma hace 6 meses, que pagó una buena cuantía económica, 23 millones de euros, y que por su poca participación está buscando un destino quizás más como cesión que como traspaso, y el Betis parece haberse interesado en sus servicios. Así que, bueno, otro perfil que nos muestra que el Betis está buscando un jugador creativo para el centro del campo y que dé más fondo de armario a un equipo que está jugando tres competiciones. Y después las otras dos posiciones, creo que la del lateral izquierdo es evidente también. Ricardo Rodríguez no está dando el nivel y está siendo una absoluta decepción. Y, y la otra posición, la del delantero centro. A pesar de que Vitor Roque, en mi opinión, esté haciendo una buena temporada, a pesar de que no está siendo lo fiable que mucha gente imaginaba de cara a puerta, pero bueno, es un jugador joven, es un jugador que le va a seguir dando al Betis y es un jugador que también necesita, pues, un jugador que le acompañe, un jugador que le pueda dar relevo. Y Cedric Bakambu no está consiguiendo hacerlo a buen nivel y creo que es uno de los futbolistas que está en la rampa de salida, como comentábamos antes, y uno de los puestos en los que el Betis debe reforzarse. Y sobre todo también te quería preguntar por ese lateral izquierdo, ¿no? Que parece que bueno, había críticas el año pasado con ese puesto cubierto por Juan Miranda y por Abner Vinicius. Este año Ricardo Rodríguez, Román Perrot. Parece que tampoco se ha logrado solucionar esa carencia en esa posición. No sé qué me puedes comentar sobre esto. Sí, yo creo que, bueno, el problema con el lateral izquierdo viene desde la salida, perdón, de Alen Moreno, que dejó un vacío importante en el que Abner Vinicius, que fue su sustituto, no pudo lograr. Creo que fue un error, no por haber traído a Abner Vinicius, que me parece un futbolista que puede ser válido incluso en un futuro, ahora lo está demostrando en el Olympique de Lyon y en Brasil,
solo que es un futbolista de un perfil completamente opuesto. Era un futbolista de un perfil muy diferente al de Alex Moreno y eso desencadenó pues una serie de problemas que no ha solucionado tampoco con la llegada de Ricardo Rodríguez, porque creo que Román Perrot puede ser un futbolista que, siendo suplente de algún jugador al lateral izquierdo más titular, puede ser bastante válido y cumple con unas características que le convienen al juego de Manuel Pellegrini, pero el grave error ha estado en Ricardo Rodríguez, que a priori o a primera vista podría ser un refuerzo interesante porque es un hombre con jerarquía, un hombre con experiencia, un hombre que podía cumplir incluso también el puesto ese como central en algún caso puntual, pero, pero ha sido una rotunda decepción y el Betis necesita ir a por un lateral izquierdo, aunque como pasó ya con Alex Moreno hace 2 años, es un mercado complicado para acudir a por un lateral izquierdo que vaya a ser tu titular cuando tienes que pelear Europa. Así que veremos lo que hace el Betis, lo que planifica para este mercado invernal, si consigue darle salida al lateral suizo. Y bueno, yo creo que sí, sigue siendo uno de los lunares de la planificación del Betis. Luego, también querría preguntarte por el perfil de jugador que busca el Betis, porque por lo menos en mi opinión, hemos visto como en estos últimos años el Betis ha pasado de jóvenes que buscan revalorizarse, como por ejemplo, aunque no salió bien Diego Lainez, o el propio Luis Enrique, al que se le sacó un rédito económico. Sin embargo, este año, aunque también se han contratado algunos jóvenes, como ese propio Iker Losada, o la cesión de Vitor Roque, se ha optado mucho por ese jugador veterano que pueda ser una buena opción de mercado. Dígase, por ejemplo, Chimi Ávila o Bacambu en el pasado mercado invernal, o el mismo Ricardo Rodríguez o Román Perrot en este mercado de verano. Sí que es cierto que no es igual el mercado de verano con el de invierno, porque el de invierno es más para buscar soluciones a cosas que no están saliendo bien, pero yo te querría preguntar si tú has notado también esa diferencia en la búsqueda de perfiles que se ha dado en estos últimos años. Bueno, es sorprendente porque creo que también hay un choque de intereses importante. El club necesita a estos jóvenes que han mencionado porque son los que te pueden dar un beneficio económico a medio y largo plazo. Pero en cambio, a Manuel Pellegrini siempre ha tirado por futbolistas más experimentados, por futbolistas que tienen un rendimiento inmediato. Pues, si nos vamos a sus trayectorias pasadas en Madrid, Málaga, West Ham, sobre todo en el Málaga, es notable la cantidad de jugadores experimentados que tenía, de Michelis, Tulalán, no tenía en punta a Julio Batista, estuvo también Ruud van Nistelrooy, no había un montón de jugadores bueno, que tenían una edad importante y bueno, ahí en ese choque de intereses, pues año a año, creo que no se ha conseguido bajar un poquito la media de edad, que, a- que uno de los objetivos que tenía el Betis, y a la vez tampoco ha conseguido tener, creo que, referentes en el vestuario como los había guardado Joaquín Canales. Eso los ha ido perdiendo, los ha intentado recuperar estos últimos años con esos fichajes que has comentado, pero no parece que lo haya conseguido. Así que bueno, ahí hay una delgada línea entre si hay una apuesta de verdad por esos jugadores jóvenes, si de verdad se busca algo, un bloque más experimentado. Creo que el Betis es el que tiene que intentar definir qué es lo que quiere ser, qué tipo de plantilla quiere tener, bueno, qué tipo de club también quiere ser en un medio largo plazo. Así que bueno, el mercado de invierno, como digo, también es complicado porque es un mercado que, como tú has dicho, se buscan soluciones para estos últimos 6 meses de competición y es un mercado caro, es un mercado en el que hay pocos jugadores y es un mercado bueno, el que compra tiene casi todas las de perder, entiéndase esto, porque bueno, casi todos los equipos no tienen necesidad de tener que vender a algún jugador suyo, así que bueno, es un mercado complicado y llegar con tantas necesidades a enero no suele ser una buena noticia. Y por último, para terminar esta entrevista, eh, quiero que te mojes. ¿Crees que va a ser un mercado de mucho movimiento o va a ser un mercado más parado? Bueno, todo lo he comentado creo al principio, todo va a depender de las salidas que haya en el Betis o las oportunidades que se le presenten a la Secretaría Técnica del equipo verde y blanco. Si se le presentan esas oportunidades, estoy seguro que va a ser un mercado movido,
porque el Betis también va a fomentar y va a buscar que se den ese tipo de oportunidades porque necesita vender. Así que con esa necesidad que se le presenta al Betis, yo apostaría que sí va a ser un mercado que, que termine siendo movido, en el que haya salidas, en el que haya entradas, como también lo fue el invierno pasado, perdón, que se marchó Borja Iglesias, se marchó Luis Enrique, se marchaba también Andrés Guardado. Bueno, son jugadores que, bueno, importantes que dejaron. Luis Enrique dejó dinero, también vinieron futbolistas, vinieron hasta tres jugadores, cuatro, perdón, con Johnny. Así que bueno, yo me espero un mercado quizás parecido o del movimiento similar al que se dio en el año pasado. Álvaro, nada más por mi parte. Muchísimas gracias por haberte prestado a realizar esta charla y por las facilidades que me has dado para poder hacerlo. Muchas gracias a ti, Gonzalo. La verdad que un placer y que cuando quieras repetimos por aquí por Balón Andaluz para tratar temas de actualidad o de lo que haga falta del Real Betis.